El aeropuerto de São Paulo estaba abarrotado aquella mañana de diciembre, y Helena arrastraba su gastada maleta por el frío suelo, con los ojos cargados por el peso de quien no había dormido bien en semanas. Llevaba una bolsa con pañales, biberones y todo lo que su hija de 2 años pudiera necesitar durante el siguiente vuelo de 8 horas a Lisboa. La pequeña Sofía dormía en su cochecito, ajena al caos que la rodeaba, al ruido de las ruedas de las cintas transportadoras, a los anuncios de embarque que cortaban el aire como cuchillos. Helena miró su reloj. 3 horas para ir. 3 horas para sentarse allí, en un banco duro, intentando no pensar en lo que dejaba atrás. Tenía 32 años, pero se sentía como si tuviera al menos 50. Su rostro, aún juvenil, hermoso a su manera, estaba marcado por profundas ojeras y una especie de cansancio que no provenía de su cuerpo, sino de algo más profundo. Su cabello castaño estaba recogido en un moño suelto y práctico, hecho a toda prisa, mientras Sofía lloraba en su cuna e intentaba cerrar la maleta por tercera vez. Nadie miraba a Helena. Nadie miraba nunca. Era el tipo de mujer que pasa desapercibida entre la multitud, que abre las puertas a los demás y nadie le agradece, que pide permiso para pasar en silencio y es ignorada. Se había acostumbrado. La invisibilidad, con el tiempo, deja de doler. Simplemente se convierte en un traje. Se sentó en un rincón, cerca de un enchufe donde podía cargar su viejo celular, y vio pasar a la gente. Ejecutivos trajeados hablando a gritos por teléfono. Familias con niños inquietos y maletas coloridas. Parejas jóvenes tomándose fotos, riendo, planeando aventuras. Helena no planeaba nada. Estaba huyendo de un apartamento que estaba demasiado vacío después de que Marcos se fuera. Huyendo de un trabajo que la humillaba todos los días. Huyendo de su madre, quien nunca la perdonó por quedarse embarazada sola, por elegir tener al niño, por rechazar el aborto en el que tanto había insistido. Huyendo de una ciudad entera que parecía susurrar su fracaso en cada esquina. Volar a Lisboa fue el comienzo de una nueva vida. Al menos eso era lo que se repetía a sí misma. Un primo lejano le había ofrecido una habitación, un trabajo temporal en una panadería portuguesa, una oportunidad. Helena no sabía si era la esperanza o la desesperación lo que la impulsaba. Quizás eran la misma cosa. Sofía despertó con un suave gemido, sus ojitos parpadeando lentamente. Helena la levantó. Sintió el cálido peso de su pequeño cuerpo contra el suyo, y por un instante el mundo le pareció menos hostil. Esa niña era todo lo que tenía, todo lo que importaba. Besó la frente de su hija y murmuró palabras sin sentido, solo sonidos de consuelo, y Sofía volvió a cerrar los ojos, segura de que allí, en los brazos de su madre, nada malo podía pasar. La fila para embarcar empezó a formarse, y Helena se levantó lentamente, doblando el cochecito con una mano mientras sostenía a Sofía con la otra. Un hombre de traje pasó junto a ella y la chocó sin disculparse, demasiado preocupado por su propia importancia. Se tambaleó, casi dejó caer su bolso, pero se recuperó en silencio. No dijo nada. Nunca lo hacía. El avión era grande, uno de esos con 2 filas de 3 asientos y un pasillo en el medio. Helena ocupaba el asiento del medio, por supuesto. Siempre el del medio. A su derecha, junto a la ventanilla, se sentaba una anciana que olía a perfume fuerte, y ya estaba dormida antes del despegue. A su izquierda, en el pasillo, el asiento permaneció vacío durante largos minutos, y Helena se permitió un suspiro de alivio. Quizás tuvo suerte. Quizás podría estirar un poco las piernas, apoyar a Sofía en el asiento vacío, respirar. Pero entonces apareció, alto, de hombros anchos, con un impecable traje oscuro. Su rostro era duro y anguloso, con una mandíbula que parecía esculpida en piedra y ojos de un azul tan gélido que Helena sintió un escalofrío involuntario. No sonrió, no miró a nadie, simplemente se detuvo junto a la fila, comprobó el número de asiento y se sentó con movimientos precisos y escuetos como alguien acostumbrado a ocupar espacio sin pedir permiso. En sus brazos, envuelto en una manta azul marino, había un bebé. Helena observaba de reojo. El bebé era pequeño, de unos 3 o 4 meses, de piel clara y con los ojos cerrados, en un sueño inquieto. El hombre lo sostenía de una forma extraña y torpe, como si no supiera dónde poner las manos. Había algo raro en aquella escena, algo que no podía identificar, pero que hacía sonar silenciosas alarmas en su instinto maternal. El avión despegó y durante media hora todo pareció tranquilo. Sofía dormía en el regazo de Helena, y el hombre a su lado miraba fijamente al frente, inmóvil, con el bebé acurrucado contra su pecho. Pero entonces empezó el llanto. Al principio fue un llanto suave, casi un gemido. El hombre se movió, ajustó la manta, murmuró algo que Helena no pudo oír, pero la bebé no se calmó. El llanto se hizo más fuerte, más intenso, convirtiéndose en un gemido agudo que atravesó el aire presurizado de la cabina.
La gente empezó a mirar, primero con curiosidad, luego con irritación. La azafata se acercó, ofreció ayuda, pero el hombre la despidió con un gesto brusco, casi grosero. Elena observaba en silencio. El bebé lloraba con una intensidad que conocía bien, ese llanto de hambre, de incomodidad, de que algo no andaba bien. Pero el hombre no parecía entender. Lo mecía mecánicamente, sin ritmo, sin intuición. Intentó darle un chupete, intentó cambiarlo de posición. Nada funcionó. Los minutos transcurrían y el llanto no cesaba. Elena sentía la tensión creciente a su alrededor, las miradas acusadoras, los suspiros impacientes. Un caballero unas filas más adelante se giró y dijo algo en voz alta, irritado. El hombre del traje no respondió, pero Elena vio que apretaba la mandíbula y tensaba los músculos del cuello. Había algo peligroso en él, presentía. Algo que hacía que la gente retrocediera instintivamente, que hacía que los camareros dudaran antes de acercarse. El bebé lloró durante 20 minutos más, 30, 40. El sonido era casi insoportable y Elena sentía que se le encogía el corazón con cada sollozo. Miró al hombre, intentando comprender. ¿Dónde estaba la madre del niño? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué no podía calmar a su propio hijo? Fue entonces cuando lo vio. Por un breve instante, mientras el hombre ajustaba la manta, la fachada de piedra se hizo añicos. Sus ojos, esos ojos gélidos, se llenaron de algo que Elena conocía demasiado bien. Desesperación, pura, cruda, silenciosa. No sabía qué hacer. Estaba perdido. Elena no pensó, no calculó. Simplemente se volvió hacia él y dijo en voz baja, casi un susurro, ¿puedo intentarlo? El hombre la miró como si hablara en otro idioma. Durante un largo instante no dijo nada. Sus ojos gélidos la recorrieron de pies a cabeza, evaluándola con recelo. Elena le sostuvo la mirada, sin desafío, sin miedo, solo con esa calma agotada de quien no tiene nada que perder. «Tengo una hija», dijo, señalando a Sofía, que dormía en su regazo. «Quizás pueda arreglármelas». Dudó. Elena podía ver la lucha interna, el orgullo herido, la reticencia a aceptar la ayuda de un extraño. Pero el bebé lloraba, y el llanto era más fuerte que cualquier orgullo. Lentamente, casi contra su voluntad, le ofreció al niño. Elena la levantó con cuidado, sintiendo su ligereza, su cuerpo cálido, el temblor de sus sollozos. Acomodó a la bebé contra su pecho, de forma natural, automática, y comenzó a mecerla suavemente, con un ritmo que no se enseñaba en ningún libro, que provenía de algún lugar antiguo y ancestral. Murmuró una canción sin letra, solo melodía, y con la mano libre acarició la espalda de la bebé en círculos lentos. El llanto se calmó. Poco a poco, como una marea que retrocede, los sollozos se hicieron menos frecuentes. Elena continuó, paciente, sin prisa. No miró al hombre, no miró a nadie. Simplemente existía allí, en ese momento, con esa niña que no era suya, pero que, de alguna manera, la necesitaba. 5 minutos después, el bebé estaba dormido. El silencio que siguió fue casi sagrado. Elena podía sentir las miradas de quienes la rodeaban, pero ahora eran diferentes. Había admiración, sorpresa, algo cercano a la gratitud. Pero nada de eso le importó. Solo miró al bebé dormido en sus brazos y sintió esa vieja opresión en el pecho, esa ternura que la maternidad había sembrado en ella y que nunca la había abandonado. ¿Cómo hiciste eso? La voz del hombre la sobresaltó. Era profunda, ronca, como si la usara poco. Elena se giró hacia él y se encontró con sus ojos azules fijos en ella, pero ya no había hielo en ellos. Había algo más, confusión, tal vez, o gratitud reticente. No lo sé, dijo con sinceridad. Instinto, supongo. Él no respondió. La miró fijamente un buen rato, como si intentara descifrar un código. Elena se sintió extrañamente expuesta bajo esa mirada, pero no apartó la mirada. Al cabo de un rato, él extendió la mano para recuperar al bebé. «Gracias», dijo, y la palabra pareció requerir un esfuerzo enorme, como si no fuera pronunciada a menudo. «De nada». Acomodó al bebé en su regazo, y el silencio volvió entre ellos. Elena se giró para mirarlo, acomodó a Sofía, que estaba inquieta, e intentó cerrar los ojos. Pero no pudo conciliar el sueño. Permaneció allí, despierta, sintiendo la presencia del hombre a su lado como un campo magnético, imposible de ignorar. Las horas transcurrieron lentamente, como siempre en los vuelos nocturnos. El bebé se despertó 2 veces más, y en ambas ocasiones Elena la ayudó. La tercera vez, el hombre no necesitó preguntar. Simplemente la miró, y ella extendió los brazos. Era extraña esa intimidad forzada, esa complicidad silenciosa entre 2 desconocidos, pero también era, de alguna manera, reconfortante. La segunda vez que el bebé se despertó, mientras Elena lo mecía, el hombre volvió a hablar. «Él no es mi hijo».
Elena se giró, sorprendida. Él miraba al frente, con el rostro de perfil y la mandíbula tensa. Es mi sobrino. Mi hermano murió hace 2 semanas y su esposa hizo una pausa y respiró hondo. No quería quedarse con el bebé. Dijo que no soportaba verlo, que se parecía demasiado a su padre. Elena no dijo nada. Simplemente siguió meciendo al bebé, dejándolo hablar si quería. No sé qué hago, continuó, y había algo roto en su voz, algo que su fachada de piedra ya no podía ocultar. No sé nada de niños. No sé cambiar un pañal, no sé preparar un biberón, no sé por qué llora. Solo sé que es lo único que queda de mi hermano y prometí cuidarlo. Se giró hacia ella y Elena vio algo en sus ojos que la dejó sin aliento. Vulnerabilidad. Pura, cruda, asustada. Era como ver a un lobo herido, aún peligroso, pero incapaz de ocultar su dolor. Tienes suerte, dijo. Sabes cómo hacer esto. Sabes cómo cuidar de las cosas. Elena casi se rió. Casi. Ella, que había sido abandonada por el padre de su hija. Ella, que trabajaba 10 horas al día para pagar un alquiler que apenas podía permitirse. Ella, que huía de su país porque no veía otra salida. Ella, que nunca se había sentido lo suficientemente buena para nada. ¿Tendría suerte? No sé nada, dijo en voz baja. Solo hago lo que puedo, cada día, una cosa a la vez. Él permaneció en silencio, absorbiendo las palabras. El bebé suspiró y se acurrucó más cerca del pecho de Elena, quien sintió que le picaban los ojos con lágrimas que se negaba a derramar. ¿Por qué vas a Lisboa?, preguntó. Fue la primera pregunta personal, y Elena dudó antes de responder. No había razón para decirle la verdad a una desconocida. Pero había algo en la noche, la altitud, el agotamiento compartido que derribaba barreras. Estoy huyendo, dijo, de todo, de una vida que no funcionaba, de la gente que me hacía sentir insignificante, de una ciudad donde ya no podía respirar. ¿Funciona huir? No lo sé, aún no he llegado. Casi sonrió. No fue una sonrisa de verdad, solo una sombra, un leve movimiento en la comisura de los labios. Pero bastó para cambiar algo en su rostro, para hacerlo menos aterrador, más humano. Mi nombre es Rafael, dijo. Elena. Elena, repitió como si probara el sonido. Gracias, Elena, de verdad. Ella simplemente asintió y le devolvió al bebé dormido. No había nada más que decir. El resto del vuelo transcurrió en silencio, pero era un silencio diferente. Elena se quedó dormida un rato, despertó, miró por la ventana y vio las primeras luces de Europa aparecer en el horizonte. Sofía se despertó de buen humor, parloteando con su lenguaje infantil, y Elena le dio galletas y jugo mientras intentaba peinarse frente al pequeño espejo. Cuando el avión aterrizó en Lisboa, esperaba que fuera el final. Esperaba que Rafael se levantara, se llevara al bebé y desapareciera en un coche negro con cristales tintados hacia una vida que nunca conocería. Así funcionaban estas cosas. Los encuentros en el avión eran como pompas de jabón, brillando un instante y luego disolviéndose para siempre. Pero cuando se levantó para irse, él la agarró del brazo. El toque fue firme, pero no brusco. Elena se giró, confundida. ¿Tienes algún lugar a dónde ir?, preguntó. Sí, una prima. Ella me va a recoger. Él asintió, pero no le soltó el brazo. Sus ojos azules eran intensos, casi febriles. Si necesitas algo, lo que sea, trabajo, dinero, ayuda. Sacó una tarjeta del bolsillo y se la puso en la mano. Llámame. Elena miró la tarjeta. Era sencilla y elegante. Solo un nombre, Rafael Monteiro, y un número de teléfono. Nada más. ¿Por qué?, preguntó. Porque fuiste la única persona en este avión que trató a mi sobrino como un ser humano. Porque me ayudaste sin pedir nada a cambio, porque... Dudó, buscando las palabras. Porque hacía mucho que nadie era amable conmigo sin esperar nada a cambio. Elena se guardó la tarjeta en el bolsillo, sin saber si alguna vez la usaría. Probablemente no, pensó. Probablemente solo fuera un gesto vacío, de esos que hacen las personas agradecidas, pero que saben que nunca se volverán a ver. Gracias, dijo ella. Gracias. Y entonces se fue, desapareciendo entre la multitud del aeropuerto con el bebé en brazos, y Elena se quedó allí, en el pasillo del avión vacío, con Sofía tirándose de su cabello y una extraña sensación en el pecho, como si algo importante acabara de suceder, pero ella aún no sabía qué. La prima de Elena se llamaba Marta y tenía 62 años, con el pelo corto y canoso y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Abrazó a Elena con fuerza al desembarcar. Besó a Sofía en sus mejillas regordetas y charló todo el camino hasta el coche sobre la panadería, el barrio, los vecinos y la vida en Portugal. Elena escuchaba con poca atención, demasiado agotada para procesarlo todo,
pero agradecida de no tener que hablar. El apartamento era pequeño, en un cuarto piso sin ascensor, con ventanas que daban a una calle estrecha donde la ropa se secaba en tendederos y los ancianos se sentaban en los portales al caer la tarde. Era modesto, pero limpio, acogedor, como nunca lo había sido el apartamento de Elena en Sao Paulo. Marta les había preparado una habitación, con una cama individual y una cuna prestada, y Elena sintió que le ardían los ojos al ver el esfuerzo que había hecho su prima. «Descansa hoy», dijo Marta. «Mañana veremos la panadería». Elena durmió 14 horas seguidas. Al despertar, el sol de diciembre se filtraba débilmente por la ventana, y Sofía ya estaba en la cocina con Marta, comiendo puré de frutas y riéndose de algo que Elena no podía ver. Se quedó allí, en el umbral, observando la escena, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Aún no felicidad ni alegría, solo paz, una ausencia temporal de dolor. Los días siguientes los pasó adaptándose. Elena empezó a trabajar en la panadería de Marta, una pequeña tienda de barrio que vendía pan fresco, tartaletas y café fuerte. El trabajo era sencillo, repetitivo, casi meditativo. Se despertaba a las 5, ayudaba a preparar la masa, organizaba la vitrina y atendía a los clientes que llegaban somnolientos y pedían lo de siempre. Sofía se quedaba con Marta en la trastienda, jugando con ollas viejas y cucharas de madera, completamente feliz. A Elena le gustaban sus clientes. Eran vecinos del barrio, en su mayoría ancianos, que la trataban con una mezcla de curiosidad y amabilidad. Le hacían preguntas sobre Brasil, sobre su vida, sobre su hija. Ella respondía con medias verdades, omitiendo las partes más difíciles, pero los ancianos parecían entender. También tenían historias, también cicatrices, y había una especie de pacto silencioso entre todos: no indagar demasiado. Poco a poco, Elena empezó a sentirse menos como una refugiada y más como alguien que pertenecía allí. Aprendió los nombres de sus vecinos, los horarios de los autobuses, los mejores puestos del mercado. Aprendió a hablar portugués de Portugal, con los sonidos aspirados de la R y los diminutivos monótonos. Y los clientes se reían de su acento brasileño, pero con cariño, sin malicia. Pero había noches en las que la paz no bastaba. Noches en las que Elena yacía en el fino colchón, mirando al techo, y sentía el peso de todo lo que había dejado atrás. La madre que no la había perdonado, el padre de Sofía que había desaparecido sin dejar rastro, los años de trabajo que no la llevaron a ninguna parte, la constante sensación de no ser suficiente, de no ser vista, de no importar. Esas noches pensaba en el avión, pensaba en Rafael, pensaba en los ojos gélidos que se habían derretido por un instante, en el bebé que había acunado, en la tarjeta que aún guardaba en el bolsillo de su viejo abrigo. Nunca había llamado, probablemente nunca lo haría, pero había algo reconfortante en saber que la tarjeta estaba allí, una remota posibilidad, un hilo invisible que la conectaba con alguien que, durante unas horas, había visto algo valioso en ella. Habían pasado 3 meses. El invierno portugués era húmedo y gris, pero Elena se había acostumbrado. Trabajaba en la panadería, cuidaba de Sofía e iba al parque los domingos cuando salía el sol. Era una vida pequeña y sencilla, pero era suya. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que solo sobreviviera. Quizás estaba empezando a vivir. Fue un martes de marzo, mientras ordenaba el pan en la vitrina, cuando la puerta de la panadería se abrió y Elena sintió que el corazón se le paraba. Rafael estaba allí. Se veía diferente. Su traje había sido reemplazado por una chaqueta de cuero y vaqueros. Tenía el pelo un poco más largo y tenía profundas ojeras bajo sus ojos azules. En sus brazos, el bebé, ahora más grande, más regordete, con las mejillas sonrosadas y una mirada curiosa. Durante un largo instante, ninguno de los dos dijo nada. Elena se quedó allí, paralizada, con una hogaza de pan en las manos, sin saber si era real o una alucinación causada por el agotamiento. «Te estaba buscando», dijo Rafael. Su voz era la misma, profunda y ronca, pero había algo diferente en ella. Suavidad, quizás, o vulnerabilidad. «¿No llamaste?» «No, pensé que debería», respondió ella con voz vacilante. «¿Por qué?» Elena no tenía respuesta, o tenía muchas, y ninguna tenía sentido dicha en voz alta. Rafael se acercó al mostrador, y ella pudo ver de cerca las marcas del cansancio en su rostro. Parecía exhausto, con esa misma intensidad que ella conocía tan bien. «Contraté a 3 niñeras», dijo. 3. La primera duró 2 semanas, la segunda 5 días, la tercera no volvió después del primer día. No para de llorar, con cualquiera. Solo... Dudó, tragó saliva con dificultad. «Solo en ese avión, solo contigo». Elena miró al bebé, que la observaba con ojos grandes y serios. Estaba despierto, tranquilo, y había algo en su mirada que le recordaba aquella noche,
aquel llanto desesperado que solo ella había logrado calmar. «No pido caridad», continuó Rafael. «Te ofrezco un trabajo, un buen trabajo, con sueldo, casa, todo lo necesario. Solo...». La fachada se desmoronó de nuevo, y allí vio al mismo hombre perdido del avión, el lobo herido que no sabía pedir ayuda. «Solo necesito a alguien que sepa cuidarlo, y tú eres la única persona que podría». Elena debería haber dicho que no. Debería haberle explicado que tenía una vida allí, que tenía la panadería, que tenía a Marta, que tenía una rutina que por fin funcionaba. Pero miró al bebé, esos ojos demasiado serios para su edad, y sintió que algo se agitaba en su interior. Algo irracional, algo sin sentido, pero más fuerte que cualquier lógica. «¿Por qué yo?», preguntó. Rafael la miró durante un largo rato antes de responder. «Porque en ese avión fuiste la única persona que me trató como a un ser humano, no como parezco, no como la gente cree que soy. Me viste perdida y me ayudaste, sin preguntar, sin juzgar, sin querer nada. Pasé 3 meses intentando encontrar a alguien así, y no pude. Así que vine a buscarte. ¿Cómo me encontraste? Tengo recursos». Elena no preguntó qué tipo de recursos. Había cosas sobre Rafael que no quería saber, intuiciones que prefería no confirmar. Lo que sabía, lo que sentía, era que él estaba allí, real y presente, pidiendo su ayuda con la misma vulnerabilidad que había mostrado esa noche. «Necesito pensar», dijo. «Está bien. Estaré en el hotel a 3 cuadras de aquí. Regresaré mañana a la misma hora». Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Elena? ¿Intentar? Gracias, por al menos considerarlo». Y luego se fue, dejando atrás el olor de colonia cara y una inquietud que Elena no pudo ignorar por el resto del día. Esa noche le contó todo a Marta. Su prima escuchó en silencio, con la mirada atenta, sin interrumpir. Cuando Elena terminó, Marta permaneció en silencio un buen rato, removiendo el café que se había enfriado. «¿Qué quieres hacer?», preguntó finalmente Marta. «No sé». «Eso es mentira. ¿Sabes? Solo tienes miedo de admitirlo». Elena miró a su prima, sorprendida por su franqueza. «Viniste aquí huyendo», continuó Marta. «Y está bien, a veces hay que huir, pero huir no es lo mismo que vivir, hija. Y vi cómo se te iluminaban los ojos cuando hablabas de ese bebé. Vi cómo reaccionabas cuando hablabas de ese hombre. No sé quién es, no sé a qué se dedica, pero sé que hay algo ahí que necesitas descubrir. ¿Y si es un error? ¿Y si este es el comienzo de algo que nunca imaginaste?». Elena no durmió esa noche. Se quedó viendo dormir a Sofía, con su cabello oscuro extendido sobre la almohada, respirando suave y apaciblemente. Pensó en todas las decisiones que la habían llevado a ese punto. Pensó en Marcos, quien le había prometido amor eterno y desapareció a la primera señal de problemas. Pensó en su madre, quien nunca había aceptado sus decisiones. Pensó en sí misma, esa mujer invisible que pasaba desapercibida entre la multitud, que abría las puertas y nadie le daba las gracias. Y pensó en Rafael, en la mirada gélida que se había derretido, en la vulnerabilidad que ocultaba bajo su fachada de piedra, en el bebé que solo ella había logrado calmar. Había algo allí, algo que no podía nombrar, pero que la llamaba como una melodía lejana. A la mañana siguiente, cuando Rafael regresó a la panadería, Elena lo estaba esperando. «Acepto», dijo, «pero tengo condiciones». Él levantó una ceja, pero no dijo nada. «Sofía viene conmigo. Donde quiera que voy, mi hija viene conmigo. Obviamente. Y quiero saber en qué me estoy metiendo. No tienes que contármelo todo, pero necesito saber si estoy poniendo a mi hija en peligro». Rafael se quedó en silencio por un momento y Elena pudo ver la lucha interna en su rostro. «Vengo de una familia complicada», dijo finalmente. «Mi padre construyó un imperio y no siempre fue limpio. Cuando murió, mi hermano y yo lo heredamos todo. Mi hermano no quería esa vida. Intentó irse, construir algo propio. 2 meses después, falleció. ¿Crees que fue...? No creo nada, lo sé». Su voz era dura, cortante. «Y por eso su hijo es lo único que importa ahora. Por eso necesito a alguien en quien confiar. Alguien que no tenga conexión con este mundo. Alguien que lo cuide por lo que es, no por lo que representa». Elena sintió un escalofrío en la espalda. Estaba entrando en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Pero cuando miró al bebé en brazos de Rafael, a esos ojos serios que parecían cargar con el peso del mundo, supo que no podía negarse. «¿Cómo se llama?», preguntó. «¿El bebé?». Rafael miró a su sobrino y por un momento la dureza desapareció de su rostro. «Mateo, su nombre es Mateo». Elena extendió los brazos y Rafael le entregó al bebé. Mateo la miró con esos ojos grandes y, por primera vez, vio un atisbo de sonrisa en sus labios. «Hola, Mateo», murmuró. «Parece que vamos a pasar mucho tiempo juntos».
La casa de Rafael estaba a las afueras de Lisboa, en una propiedad rodeada de altos muros y cámaras de seguridad. Elena sintió un nudo en el estómago al cruzar el coche por las puertas automáticas, al ver a los guardias de seguridad trajeados en la entrada y al darse cuenta de la magnitud del mundo al que se adentraba. Pero el interior de la casa la sorprendió. Era grande, sí, lujosa con discreción, pero no fría. Había libros apilados sobre las mesas, juguetes de bebé esparcidos por la alfombra, una taza de café olvidada en el alféizar. Era la casa de alguien que realmente vivía allí, no un juego de revistas. La habitación de Elena y Sofía estaba en el segundo piso, espaciosa y luminosa, con una cama enorme y una cuna nueva al lado. La habitación de Mateo estaba justo al lado, conectada por una puerta. Todo estaba diseñado para facilitarle el trabajo, y Elena sentía una mezcla de gratitud y desconfianza que no sabía cómo procesar. Los primeros días fueron de adaptación. Elena aprendió la rutina de Mateo, su horario de sueño, sus preferencias alimenticias y la forma específica en que le gustaba que lo cargaran. Sofía se adaptó con la facilidad de los niños, corriendo por los enormes pasillos, jugando con juguetes nuevos que aparecían como por arte de magia, completamente ajena a las complejidades del mundo que la rodeaba. Rafael siempre estaba ocupado. Salía temprano, regresaba tarde y pasaba horas encerrado en su oficina con hombres de traje a quienes Elena había aprendido a evitar. Pero todas las noches, sin excepción, iba a la habitación de Mateo. Elena lo observaba a través de la rendija de la puerta, viendo cómo sostenía a su sobrino en brazos, cómo murmuraba palabras que ella no podía oír, cómo se quedaba allí de pie durante largos minutos, simplemente mirando la cara del bebé dormido. Había algo en esas escenas que la conmovió de una forma inesperada. La ternura contenida, el amor torpe, la devoción silenciosa. Rafael no era el monstruo que su mundo sugería, o quizás sí, pero también era algo más, algo que no podía ignorar. Pasaron las semanas y Elena y Rafael desarrollaron una especie de rutina. Ella cuidaba de Mateo durante el día y él se encargaba de él por la noche, cuando podía llegar temprano a casa. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos se hacía cada vez menos incómodo, cada vez más cómodo. A veces, cuando Mateo lloraba por la noche y Elena corría a calmarlo, encontraba a Rafael ya allí, con la mirada cansada pero alerta, y los dos permanecían juntos hasta que el bebé volvía a dormirse. Fue en una de esas noches que todo cambió. Mateo había tenido un día difícil, lloroso e irritable, y Elena había pasado horas intentando calmarlo sin éxito. Cuando Rafael llegó y los encontró en la sala, ella estaba al borde de las lágrimas, agotada de un modo que trascendía lo físico. «Dámelo», dijo Rafael extendiendo los brazos. «Puedo hacerlo», insistió con voz temblorosa. «Sé que puedes hacerlo, pero no tienes que hacerlo solo». La frase la golpeó como un puñetazo. Elena lo miró, a esos ojos azules que habían perdido todo su hielo, y sintió que algo se rompía en su interior. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas, silenciosas, cálidas, corriendo por su rostro mientras entregaba a Mateo a los brazos de Rafael. «Oye», dijo en voz baja, «¿qué pasa?» «Nada», mintió, «solo cansancio». «Elena». La forma en que pronunció su nombre, suave y preocupada, le hizo llorar. Ella se dio la vuelta, intentando ocultar su rostro, pero él metió a Mateo en la cuna y se acercó. «Háblame». «No quieres oírlo», dijo ella. «Lo quiero, lo necesito». Se giró hacia él y vio algo en el rostro de Rafael que nunca antes había visto. Apertura, vulnerabilidad, una invitación silenciosa a confiar en él. «Me he pasado la vida sintiéndome invisible», dijo, y las palabras le salieron sin que pudiera pensar. «Mi madre nunca me vio. El padre de Sofía nunca me vio. La gente para la que trabajaba, los vecinos, los clientes, nadie me vio nunca. Solo era una sombra, algo útil, alguien que hacía que las cosas funcionaran, pero que en realidad no importaba, y lo acepté. Lo acepté porque pensé que era lo máximo que merecía». Ella hizo una pausa y tragó el nudo que tenía en la garganta. «Y entonces llegué aquí y me viste. En el avión, cuando era solo un desconocido, me viste. Viniste a buscarme, cruzaste un océano porque tranquilicé a tu sobrino durante unas horas. Y no sé qué hacer con eso. No sé cómo procesar que alguien me mirara y viera algo valioso». El silencio que siguió fue denso, pesado. Rafael no dijo nada durante un largo instante. Solo la miró con esos ojos que ella ya no podía llamar gélidos. «¿Quieres saber por qué me puse en contacto contigo?», dijo finalmente. «Ya lo dijiste, por Mateo. Eso fue parte de ello, pero no lo fue todo». Dio otro paso más cerca y Elena contuvo la respiración. «Esa noche en el avión, cuando abrazaste a Mateo, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Amabilidad, genuina, desinteresada, sin cálculo. No sabías quién era yo, no sabías que podía darte algo a cambio.
Solo viste a un bebé llorando y a un hombre perdido, y ayudaste, sin pensar, sin pedir nada. Se detuvo y Elena vio que él también estaba luchando con las palabras. Crecí en un mundo donde todo tiene un precio, donde cada sonrisa esconde una intención, donde cada favor trae intereses. Aprendí a desconfiar de todos, a nunca mostrar debilidad, a nunca pedir ayuda. Y entonces apareciste tú, un extraño de ojos cansados, e hiciste algo que nadie había hecho en años. Me trataste como a un ser humano, no como un hombre, no como un poder, no como una amenaza, como alguien que necesitaba ayuda. Ahora estaba muy cerca, lo suficientemente cerca para que Elena pudiera ver las pequeñas arrugas en las esquinas de sus ojos, las marcas de una vida que ella solo podía imaginar. No te traje aquí solo por Mateo, dijo. Te traje porque me recordaste que todavía hay bondad en el mundo, y necesitaba tenerla cerca. Necesitaba saber que era real. Elena no sabía qué decir. Yo no sabía qué hacer. Años de invisibilidad no la habían preparado para ser vista así, tan completa y abrumadoramente. No soy la persona que crees, murmuró. Solo soy normal, nada especial. Eres la persona más especial que he conocido, dijo Rafael, y el hecho de que no lo sepas solo demuestra cuánto lo eres. Levantó la mano y le tocó el rostro, un toque ligero, casi vacilante. Elena cerró los ojos y sintió que se derrumbaban las últimas barreras, esos muros que había construido durante años de rechazo, soledad y la sensación de no ser suficiente. Tengo miedo, admitió. Yo también. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que estás viendo. Así aprendemos juntos. Cuando la besó, fue como si el mundo entero se detuviera. No fue un beso de película, no fue perfecto ni cinematográfico. Fue incómodo, empapado de lágrimas, interrumpido por un sollozo que no pudo contener. Pero fue real. Fue cierto. Fue el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que ambos reconocieron como necesario. Los meses siguientes fueron un proceso lento y cuidadoso de construcción de una relación. Elena y Rafael no se convirtieron en pareja de la noche a la mañana. Había demasiado bagaje emocional por ambas partes, demasiados miedos y cicatrices que necesitaban tiempo para sanar. Pero también hubo una elección diaria, una decisión que se repetía cada mañana. Seguir intentándolo, seguir abriéndose, seguir confiando. Mateo creció rápido, como los bebés. Le salieron sus primeros dientes, sus primeras palabras, sus primeros pasos tambaleantes que hicieron llorar de emoción a Elena y a Rafael, fingir que tenía algo en el ojo. Sofía tuvo un hermano no de sangre, sino por elección propia, y los dos se volvieron inseparables, cómplices de travesuras que dejaban a los adultos exhaustos y secretamente encantados. La vida en la casa grande estaba cambiando. Lo que había sido una fortaleza de silencio y seguridad se estaba llenando de ruido, risas y rutinas domésticas que nada tenían que ver con el mundo oscuro del que provenía Rafael. Elena plantó un huerto en el patio trasero. Rafael aprendió a cocinar el arroz brasileño que tanto extrañaba. Marta vino de visita y se quedó 2 semanas, encantada con su nieta política y el hombre al que insistía en llamar ese grandullón. Hubo momentos difíciles. Hubo noches en las que Rafael llegaba tarde, con el rostro ensimismado, cargando con un peso que Elena no podía compartir. Hubo discusiones, silencios tensos, días en los que la diferencia entre sus mundos parecía insalvable. Hubo momentos en los que Elena se preguntó si había cometido un error, si se había dejado llevar por una fantasía que no podía durar. Pero siempre, al final de cada día difícil, había un momento de reconexión. Una mirada, una caricia, una palabra susurrada en la oscuridad que decía: sigo aquí, todavía te elijo. Y eso bastaba, no para borrar las dificultades, sino para recordarles por qué valían la pena. Un año después de aquella noche de vuelo, Elena se despertó y encontró a Rafael sentado en el borde de la cama, mirándola con una expresión que no pudo descifrar. ¿Qué fue?, preguntó ella, todavía aturdida por el sueño. Necesito decirte algo. Su corazón se aceleró. Después de un año, reconoció ese tono. Era el tono que precedía a la noticia que lo cambiaba todo. Me voy, dijo Rafael. ¿Partida? Es el negocio familiar. Todo. Lo llevaba planeando meses, pero ayer no lo terminé. Vendí mi parte, transferí los activos, corté todos los lazos. Se acabó. Elena se sentó en la cama, tratando de procesarlo. ¿No es eso peligroso? Sí, o lo fue. Negocié. No fue fácil, ni limpio, pero ya está. De ahora en adelante somos normales, o lo más parecido posible. Ella lo miró, a ese hombre que había sido hielo y piedra, que había cargado un mundo sobre sus hombros, que había aprendido, lentamente y con dificultad, a permitirse ser vulnerable. ¿Por qué ahora?, preguntó.
Porque ayer, cuando llegué y te vi a ti y a los niños en el jardín, me di cuenta de que ya no quería vivir con miedo. Ya no quería mirar atrás cada vez que salía de casa. No quería que Mateo creciera como yo, pensando que la violencia es normal, que la desconfianza es necesaria, que el amor es debilidad. Él tomó su mano. Me mostraste algo más. Me mostraste que es posible ser fuerte y amable a la vez, que es posible proteger sin destruir, que es posible amar sin miedo. Y eso es lo que quiero. Lo quiero para Mateo, para Sofía, para nosotros. Quiero despertar cada día sin peso, sin secretos, sin la sensación de vivir una vida prestada. Elena sintió lágrimas correr por su rostro, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de tristeza, ni de agotamiento, ni de miedo. Eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que casi había renunciado a sentir. Esperanza. «Te amo», dijo, y las palabras salieron en voz alta por primera vez después de meses de sentirlas en silencio. «Yo también te amo», respondió Rafael. «Desde lo del avión, desde que recogiste a Mateo e hiciste algo que nadie más podía hacer. Simplemente no sabía cómo decírtelo». La atrajo hacia sí en un abrazo y Elena se dejó envolver por esos brazos que habían sido hechos para la violencia, pero que habían aprendido a ser tiernos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora vivimos de verdad», dijo. «De verdad, por primera vez». 5 años después, un domingo por la tarde, Elena estaba sentada en el jardín de su nueva casa, más pequeña que la anterior, sin muros altos ni cámaras, viendo a Sofía y Mateo perseguir a un perro que habían adoptado el mes anterior. Rafael estaba a su lado, descalzo sobre el césped, leyendo un libro al que ella sabía que no le prestaba mucha atención. «Mamá, mira», gritó Sofía, mostrando una flor que había cogido. «¡Qué bonito, mi amor!», respondió Elena. «Tío, atrápala». Mateo lanzó una pelota que Rafael fingió no poder atrapar, haciendo reír al niño. Elena miró aquella escena, aquella vida que jamás había imaginado tener, y sintió que su pecho se llenaba de algo desbordante. Seguía siendo la misma mujer que había abordado ese vuelo años atrás, huyendo de una vida que no funcionaba. Aún conservaba las mismas manos que le abrían las puertas sin recibir agradecimientos. Aún conservaba los mismos ojos cansados que se habían acostumbrado a no ser vistos. Pero ahora había algo diferente. Una certeza, un ancla, una verdad que había aprendido poco a poco, en noches difíciles y mañanas apacibles, a través de un bebé al que solo ella podía consolar, y un hombre que la había visto cuando nadie más lo hacía. Ella era suficiente, siempre lo había sido. Solo necesitaba que alguien se lo recordara. «¿En qué estás pensando?», preguntó Rafael sin apartar la vista del libro. «Qué extraño», dijo, «que todo esto empezara porque un bebé no paraba de llorar en un avión». Rafael finalmente levantó la mirada y sonrió, esa rara sonrisa que había aprendido a cultivar a lo largo de los años. «Eso no fue lo que empezó», dijo. «Lo que empezó fue que tuviste la valentía de ofrecer ayuda a un desconocido. Lo que empezó fue que miraste más allá de lo obvio y viste a alguien necesitado. Mateo fue solo el catalizador. El comienzo fuiste tú». Elena sintió que le ardían los ojos, como siempre que él decía esas cosas. Aún no estaba del todo acostumbrada a que la vieran así, a que la valoraran así. Quizás nunca lo estaría, pero había aprendido a aceptar, a recibir, a dejar entrar el amor en lugar de esforzarse siempre por merecerlo. «Te amo», dijo ella, porque nunca se cansaba de decirlo. «Yo también te amo», respondió él, porque nunca se cansaba de oírlo. Y allí, en aquella tarde de domingo cualquiera, en una casa cualquiera, con una familia construida a partir de fragmentos y decisiones, Elena comprendió por fin algo que había estado buscando toda su vida. El amor no era grandioso, no era cinematográfico, no era la pasión ardiente de las películas, ni las declaraciones épicas del romance. Eso era el amor. Era despertar cada día y elegir a la misma persona. Era estar presente en los pequeños momentos. Era ver y ser visto, con todos los defectos, todas las cicatrices, todas las partes feas que preferíamos ocultar. Era tener el coraje de acercarse cuando alguien lloraba, incluso sin saber si podrías ayudar. Estaba creyendo, contra toda evidencia de vida, que valía la pena seguir intentándolo. Elena ya no era invisible, no porque hubiera cambiado, no porque se hubiera convertido en alguien especial, pero porque había encontrado personas que finalmente la vieron. Y descubrió que eso marcó la diferencia.